pasado en un foro de gobernabilidad organizado por el partido, en una de las corrientes del partido, un mensaje de desmarque, de distanciamiento, de decir, si quieren contar, no cuenten conmigo. Se desmarca del movimiento golpista contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso dice, esa no es la vía. Esto fue lo que dijo el exgobernador de Sonora y exdirigente nacional del PRI. Estoy muy alejado, es más, soy un crítico contumaz de todos aquellos que desde ahorita están diciendo que o quieran instrumentar el quitar al presidente de la República en turno que llegó de manera contundente y democrática. Es negarnos a nosotros mismos. Un golpismo de esa naturaleza, como el que sucede con algunos hombres, aquí sí tengo que mencionarlo, de derecha, sumamente rancia, como las que pululan quizá a veces de enmascarados o disfrazados de sociedad civil, la tenemos que denunciar y nos tenemos que alejar. Eso es peor que lo que nos está pudiendo suceder. El acercarnos a teorías y a fuerzas golpistas que intenten de manera no democrática el sustituir un gobierno. Podrá ser el gobierno tan malo como lo puedan denunciar o tan bueno como ellos se enuncien, pero a final de cuentas estamos en un sistema democrático y existen figuras democráticas para poder hacer los equilibrios, y esas son las elecciones del 2021 y la revocación del mandato del 2022. No acompañemos fuerzas golpistas. Para eso somos un partido político serio y maduro, bien configurado. Vaya mensaje de Manlio Fabio Beltrones diciendo no es el camino, es decir, ¿cómo interpretarlo, mi estimadísimo José Gil Olmos, periodista y escritor, alguien que le ha dado seguimiento a la evolución o la involución del PRI? También una de las entrevistas que dieron mucho de qué hablar el año pasado, después de la derrota del PRI, fue con Manlio Fabio Beltrones, quien llamaba a la reconstrucción, a la no simulación. Pepe Gil, ¿cómo interpretar este mensaje de, pues primero, desmarcarse de todo el movimiento golpista, que es o una parte, bueno, de todo el movimiento golpista que hay en México, con intereses de derecha, empresariales, partidistas? Mi estimadísimo, qué gusto escucharte, buenos días. Pues muchas gracias, Luis Alberto, gracias por la invitación nuevamente ahí a tus micrófonos y con la gente de Sonora, que siempre la tengo muy presente. Sí, hombre, teníamos mucho que no te dábamos lata, así que Sí. dijimos, hay que vuelva con un buen tema al que conoces bien. Mira, Luis Alberto, primero llama la atención que durante varios meses Mario Fabio Beltrones pues no aparecía, no tenía pues presencia, digamos, en la opinión pública. Y luego viene este foro y dice, me parece que al principio que Mario Fabio, como muchos lo conocen, ¿no? Algunos a bien y otros no tan a bien, pues es uno de los hombres de la política mexicana mejor enterados. Eso ha sido parte de su perfil histórico. Y cuando habla Mario Fabio, me parece que hay que leer muchas veces entre líneas algunas de las palabras y mensajes que dan. Y que en este caso, cuando yo lo escuché, me llamó mucho la atención que centrara este mensaje hacia afuera del PRI y hacia adentro del PRI. Hacia afuera porque pues ha habido una serie de movilizaciones que las hemos visto en las caravanas, hemos visto una serie de mensajes en redes sociales donde se está llamando a la gente a quitar a Andrés Manuel López Obrador. Eso, ese que le llaman ese golpismo, en otros países, en la historia de otros países, estuvo acompañado de fuerzas militares. En el caso de México me parece que no hay esas condiciones. Pero lo que sí se ha observado es que hay un grupo de políticos, hay un grupo de empresarios, digo, no tengo que decir los nombres porque todo el mundo lo sabe, y entre ellos está la gente del Consejo Coordinador Empresarial, con los cuales Andrés Manuel ha tenido una serie de confrontaciones, con Claudio X González, que ha sido uno de los hombres empresarios que más se ha metido a la política en los últimos años,
el propio Felipe Calderón, que trata de regresar a la política tratando de ejercer una desmemoria de su gobierno. En fin, hay una serie de personajes y de partidos con los cuales el PRI ha coqueteado. Me parece que ha coqueteado en reuniones que no han sido públicas. El pronunciamiento más público que ha hecho últimamente el PRI es que estaría dispuesto a tener una alianza electoral con el PRD, que me parece que no tampoco le beneficia mucho porque el PRD pues no tiene mucha presencia ya. Pero sí creo que el mensaje de Mario Fabio Beltrones habla muy bien de todo este movimiento que se ha venido gestando a partir del año pasado con algunas manifestaciones en plazas y ahora con la pandemia a través de caravanas que pues sí son dignas de reconocerse, pero también creo que están impulsadas y financiadas, me parece, ¿no? Por algunos grupos empresariales que están muy en desacuerdo con la política económica y financiera de López Obrador. Entonces, lo que dice Mario Fabio Beltrones llama mucho la atención porque no teníamos hasta ahora una voz distinta a los que ya hemos escuchado en los últimos meses con respecto a lo que se está tratando de organizar, de quitar a López Obrador, no en el 21, sino en el 22, a través de un plebiscito, y que ese plebiscito, si no mal recordamos, lo propuso el propio López Obrador y ya está ahí en la Carta Constitucional. Entonces, sí creo que es muy digno para la opinión pública y para el ciudadano tomar en cuenta todas estas voces y sobre todo de gente tan experimentada con López Obrador que está haciendo un llamado al PRI, pero me parece que es un llamado también a estas agrupaciones que se están organizando, al PRI en principio, pues diciéndole que el PRI es un partido político legalmente constituido y si se inclina hacia este tipo de movimientos golpistas, pues no les va a servir el juego. Y la otra me parece que es a los partidos y a los personajes que igualmente les está diciendo que hay un camino legal para poder realizar todos los cambios que se requiere el país. Entonces, creo que es un llamado de atención que sí tendríamos que tomar en cuenta ahora que se están viniendo los tiempos electorales. Un llamado de atención a los movimientos golpistas, el de Beltrones, ¿dices? Sí, yo creo que también, de hecho, en el PAN ya comenzaron a reaccionar al respecto, pues tratando también de destinarse de movimientos que vayan más allá de la legalidad, ¿no? Yo creo que ese es el principio y el origen de ese tipo de llamamientos, de que no vayan a tratar de incurrir en cuestiones ilegales y sobre todo pues con gente que tiene recursos económicos. No es la guerrilla, no es la guerrilla del 94 que tenían rifles de madera, tratando también de gestar un cambio de gobierno y un cambio del modelo económico. Aquí se trata de un movimiento eminentemente político empresarial que tratan de quitar a un presidente y que tendrían los recursos económicos para poder financiar un movimiento de esta magnitud. Entonces, sí, los tiempos electorales comienzan ahora en septiembre, van a venir elecciones, no recuerdo si son 15 estados para 15 gobernadores, y un tanto mayor de congresos locales y de presidencias municipales. O sea, el país va a vivir un cambio muy fuerte y sobre todo en la integración de la Cámara de Diputados, que me parece que es el punto principal de la pelea político-electoral. Y está diciendo Beltrones también, si quieren contar, no cuenten conmigo. ¿No ves también una especie de desmarque? Se distancia, él está diciendo, a ver, Beltrones, o al menos lo que Beltrones influye en el PRI, dice, no está detrás de todo este movimiento. Lo que representa Beltrones no tiene intenciones de derrocar al presidente,
de estar en contra del presidente, al contrario, llamó a un debate, llamó a la reorganización del partido. Digo, eso es lo que se intuye, Pepe Gil. ¿O qué otra cosa ves? ¿Sí ves un desmarque? Sí, yo creo que es un desmarque dentro del PRI, pero también podría ser un desmarque personal con respecto a yo no, digo, eso no, yo no lo he escuchado, pero hay cosas que no alcanzamos a ver, a presenciar, pero no dudo que en estas, digamos, reuniones muy privadas que se tienen, comiencen a manejar nombres de personajes que podrían apoyar este movimiento. Y en este caso creo que uno de los mensajes implícitos de lo que dijo Mario Fabio Beltrones es que él no está dentro de este movimiento golpista. Exactamente. No está, nunca ha estado y no quiere participar en un movimiento de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque con la experiencia política que tiene, es un personaje que en Sonora, lo conocen bastante bien, y es un personaje que tiene el pulso del país y que tiene, eso es una fama que tiene él, que tiene información a veces privilegiada de cómo se están cómo están moviendo las cosas en el país. Entonces creo que este desmarque personal de que él no participaría en un movimiento de esta naturaleza, y luego pidiéndole al PRI también que recuerde su historia y no participar tampoco en ninguna de esas movimientos que quieras o no, así como está el país con esta polarización, ya no sería un enfrentamiento verbal, veríamos una situación de un conflicto, ¿no? Más allá de la cuestión de retórica, sino físicamente. Me estoy refiriendo a confrontaciones en las calles o en ciudades y confrontaciones incluso armadas, ¿no? O sea, creo que sí hay que tener una alerta de que la situación en el país no está como para hacer este tipo de llamados a un golpe de Estado. Comúnmente cuando hablamos de un golpe de Estado nos referimos a la participación de los militares, pero recordemos que hay grupos de poder muy importantes y estos grupos de poder son los empresarios, son los partidos políticos, son sindicatos, es la iglesia, es el ejército, y agregaríamos uno más que digamos estaría en la historia moderna de México, que sería el crimen organizado. O sea, sí tendríamos que tomar en cuenta todos estos actores y estos elementos de que ponen al país en un riesgo ya no solamente de confrontación político y de opiniones en redes sociales, sino una confrontación que va mucho más allá y que podría crear una situación de inestabilidad, de ingobernabilidad. Creo que entre líneas no es la vía, pues. Estamos hablando de eso. Es lo que dice Beltrones. A ver, no es la vía y en el mismo mensaje es, si se quiere cuestionar al presidente, vamos a reagruparnos, es en el Congreso, es en las elecciones, es en el debate público de las ideas, no mediante el golpismo. Exactamente, fíjate que no hace mucho, hace como un par de semanas, unas 2 semanas y media, 3 quizá, no sé si ustedes detectaron un video de Héctor Aguilar Camín. Digo, nada más para recordar, Héctor Aguilar Camín fue uno de los intelectuales orgánicos de Carlos Salinas de Gortari, un hombre también que tiene muchos contactos, habla con mucha gente, y era un video que estaba en YouTube, donde él tenía una plática con diversas personalidades ahí, y una de las dos cosas que decía y que tú bien comentas, y él decía, pues sí, no, estamos en contra de este gobierno, pero vayámonos por el camino legal, y el camino legal son las elecciones. O sea, formemos alianzas electorales, formemos alianzas políticas, busquemos más apoyos y que sea en las elecciones donde se le quite en principio la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados para el 2021, y luego ver todas estas controversias legales que hay
en los tribunales en contra del Ejecutivo. O sea, él estaba haciendo un llamado para irse por el camino legal. Claro. Y me parece que es algo muy similar a lo que está haciendo Manlio Fabio Beltrones, y sobre todo él hace un recordatorio. Siendo legislador, él hizo una propuesta de un gobierno De coalición. de coalición. Sí. Dice Sí, con la que figura de jefe de gabinete, digo, es que en el 2007 él impulsó la reforma de Estado, con todo lo que implicaba, y ahora quiere llevar, por lo que veo, ese debate, que lo ha tenido abierto, sí. pudiera Entonces ser. hacer ese recordatorio. Y a lo mejor, porque tengo que terminar, Pepe, también una especie de guiño al presidente, por ejemplo, o es una especie de decir, no quiero problemas. Fíjate que sí, de hecho yo recuerdo que en varias ocasiones se ha referido al presidente de una manera muy institucional. Uh-huh. Sí tiene, me parece que tiene una visión bastante crítica de lo que ha sido este gobierno, pero también tiene, Manlio Fabio es un político institucional, o sea, es un político que respeta las instituciones, me parece, ¿no? O sea, por lo que hemos visto y lo que ustedes ven allá en Sonora, sí tiene poder, ¿no? Tiene influencia, pero tiene esta característica muy propia de toda una clase política, sobre todo del PRI, que son hombres de instituciones. Entonces creo que en este caso, pues este guiño, que bien lo comentas, es un guiño hacia el jefe del Ejecutivo, pues diciéndole que él no participa en este tipo de movimientos golpistas. Sí, pues veremos cuál es la respuesta del presidente. Pepe, será muy importante porque también está por ahí algunos pendientes como la Operación Zafiro, ¿no? Donde se le ha mencionado el caso Chihuahua y todo lo que involucra. Entonces, veremos cuál va a ser la respuesta del presidente. Sin embargo, ahorita lo más importante creo es que se está desmarcando y está diciendo, si quieren contar conmigo, no cuenten. No estoy detrás de los movimientos golpistas que se están organizando en el país, que eso también hay que denunciarlo, y lo hemos aquí analizado ampliamente. Hay un golpismo que se forma para atacar a la institución presidencial, para atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador y para tumbarlo, ¿eh? Hay una estrategia de desestabilización también en el país, que la vemos en redes sociales, que la vemos en algunas líneas, pero bueno, cada quien responde por su línea, por eso nosotros también estamos en contra, y sí creemos que la salida es el debate de las ideas, las urnas, la discusión pública, la legalidad, y en eso tiene razón Beltrones, es decir, si tú estás en contra de un gobierno, de una política pública, de un gobernante, hay que ir sobre una agenda de construcción paralela, de una crítica, de un debate público, de exhibición, pero no de un golpismo al estilo Lula da Silva y Dilma Rousseff, que lo hemos también diseccionado mucho aquí, haciendo ese paralelismo con Brasil. Eso tampoco es, yo creo, sano para la democracia en el país. Pepe, te mando un abrazo, como siempre, un placer, y te vamos a dar más lata. No, al contrario, Luis Alberto, es un gusto estar con ustedes en estos micrófonos. Igualmente, abrazo. Pepe Gil Olmos, escritor y periodista de Proceso, alguien que le ha dado seguimiento a la evolución del PRI, a lo que ha dicho Manlio Fabio Beltrones desde el 2018, en una entrevista que llamó al PRI a dejar la simulación atrás, a abrir el debate también del futuro del partido. Desde ese entonces no daba una, vamos a decirlo, declaración que abriera un debate. Ayer abrió un debate Beltrones diciendo no al golpismo del presidente, no contra el presidente, no es la vía, la ilegalidad sería negarnos a nosotros mismos, dice Beltrones. Y es un mensaje para la derecha exactamente y los grupos empresariales que quieren tumbar al presidente. Claro que los hay en el país y eso también hay que señalarlo. Y eso también no es sano, imagínese usted, no es sano para el país. Todo lo que se quiera por la vía democrática, la urna. ¿Quieres castigar a un gobierno? Pégale con el voto en los debates. Pero el golpismo, voltea a ver a Brasil lo que ocurrió con el golpismo.
tampoco es sano en ninguna democracia. Interesante el debate que se abre y seguiremos, por supuesto, informando. Esto es Proyecto Puente. Suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde su oficina, desde su casa. A las 6:30 de la mañana empezamos este noticiero. En cualquier parte, por supuesto, del mundo lo puede ver. Tiene usted una pantalla plana ahí. Se suscribe y listo. Nos ve desde su pantalla plana, desde su tablet, desde su computadora. Tiene iPhone en la Apple Store, tiene Android en Google Play. Tiene usted también la oportunidad de conectarse a través de Facebook. Se va a subir a su carro en Hermosillo, 88.1 FM, La Voz del Pitic. ¿Por qué no salimos del semáforo en rojo en Sonora? La escasez de medicamento en Hermosillo, en las farmacias. Voy a hablar con el vocero COVID de la UNAM, con Secretaría de Salud, recorrido por la frontera y más. Esto es Proyecto Puente.